Bueno, hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Mi nombre es Agustina Testa, yo soy pediatra de La Roque Pérez y estamos acá reunidos para hablar sobre las enfermedades mitocondriales en esta semana de concientización sobre las enfermedades mitocondriales. Y bueno, esta es una charla que está dirigida a las docentes de nuestro pueblo, de Roque Pérez, y tiene como objetivo concientizar sobre estas enfermedades y poder transmitir un poco de información sobre mitocondrias y salud mitocondrial para que, bueno, nuestras docentes sean también vehículo de la información hacia los alumnos y a las familias de nuestro pueblo. Vamos a empezar hablando sobre las mitocondrias. Y arrancamos por qué es la mitocondria, qué es una mitocondria. Bueno, las mitocondrias son estructuras pequeñas, especializadas, que se encuentran dentro de nuestras células, en el citoplasma de nuestras células y también de las células animales, vegetales, de hongos y protistas. Son unidades muy pequeñas, podemos verlas acá pintadas en celeste en el dibujo que puse en la pantalla. Tienen funciones específicas y tienen formas diferentes según el tipo de célula del que estemos hablando, y la cantidad de mitocondrias por célula también depende teniendo en cuenta el tipo de célula y el tipo de tejido donde se encuentre, ¿no es cierto? Como la función principal de las mitocondrias es producir energía para las células, aquellos tejidos o aquellas células que requieran más cantidad de energía son los que van a tener más cantidad de mitocondrias en su interior, ¿no? Por ejemplo, el cerebro, el músculo o el hígado son los órganos de nuestro cuerpo que tienen más cantidades de mitocondrias en su interior. Si miramos microscópicamente una estructura de la mitocondria y la miramos muy de cerca con microscopio, podemos ver que las mitocondrias tienen dos membranas. Una membrana mitocondrial externa, que es todo lo que está por fuera, que estaría como en marroncito en el dibujo, todo lo que rodea y protege a la mitocondria y que es altamente permeable al resto de las sustancias que están en el citoplasma o en el líquido, digamos, de las células. Y después tiene una membrana mitocondrial interna, que son estos pliegues que se ve o crestas, que es una membrana que está interna dentro de la mitocondria que se repliega para que en poquito espacio haya como mucha superficie de la membrana. Esta membrana mitocondrial interna tiene en su interior un montón de proteínas y enzimas que ejercen como de transporte y de complejos enzimáticos donde se va a producir específicamente ahí la producción de energía, que es la función principal de la mitocondria. Y por último, adentro, entre las crestas mitocondriales, tenemos lo que se llama la matriz mitocondrial. En la matriz tenemos algo muy importante que es el ADN mitocondrial. Es decir, ADN en las células encontramos en el núcleo de la célula. Si volvemos para atrás en el otro gráfico, esta es la estructura de una célula. Lo celeste, medio violetita, es el núcleo de la célula con su nucleolo, y ahí adentro tenemos ADN nuclear. Y después, dentro de las mitocondrias, que son una de las estructuras que ahí están en el citoplasma, que es el resto de la célula, dentro de las mitocondrias tenemos también genes y ADN que se llama mitocondrial. Este ADN, tanto el nuclear como el mitocondrial, tiene como función, es como un mapa o un código a partir del cual, un manual de instrucciones, a partir del cual las células producen diferente cantidad de proteínas que van a ejercer diferentes funciones dentro de las células. Estas proteínas, por ejemplo, en la membrana mitocondrial interna tenemos algunas proteínas que se producen a partir de códigos del ADN mitocondrial, pero también hay proteínas que están insertadas en la membrana mitocondrial interna que se producen a partir de el código del ADN nuclear, es decir, ambos tipos de ADN codifican para proteínas que van a formar parte de la mitocondria. Entonces, lo que decíamos es que
esta mitocondria, la función que tiene es la respiración celular, que es un proceso mediante el cual la mitocondria agarra el oxígeno y los nutrientes que nosotros ingerimos para producir moléculas que se llaman ATP, que es como la moneda de energía de las células, ¿no? Esto lo hace en una cadena de proteínas que si nosotros miráramos la membrana mitocondrial interna, esa que les decía que tiene como las crestas, la miráramos al microscopio mucho más profundamente, veríamos que metidas, incrustadas en esa membrana mitocondrial interna, tenemos un montón de proteínas que forman una cadena de transportadores de donde va pasando las moléculas de oxígeno, diferentes moléculas, con el objetivo de producir finalmente ATP, que es la energía de las células. Entonces, a partir de estas proteínas que vienen a partir de un código genético nuclear o mitocondrial, si es que la mitocondria puede lograr su función. Entonces, la mitocondria recibe oxígeno, agua y nutrientes a partir de lo que nosotros comemos y produce ATP, que es la energía, dióxido de carbono, que es lo que expiramos, y radicales libres del oxígeno, que son unas moléculas que ahora les explico qué significa. Entonces, el ATP de la mitocondria, es decir, la energía que produce la mitocondria, va a servir para los órganos nuestros órganos vitales, es decir, energía para el cerebro, para nuestro sistema circulatorio, para nuestros músculos, para nuestro hígado, riñón y nuestro corazón. Los radicales libres que se producen a partir de estas reacciones químicas para formar ATP o energía cumplen una función súper importante porque nos defienden ante gérmenes, eliminan células tumorales y controlan el crecimiento y evitan el sobrecrecimiento de nuestro cuerpo. ¿Sí? El tema es que cuando a veces falla la función de la mitocondria, estos radicales libres se producen en demasía o en mucha cantidad y se pueden acumular en nuestras mitocondrias y generar un daño que se llama daño oxidativo, que eso no es beneficioso para la mitocondria. Entonces, no solo cuando hay una falla mitocondrial, no solo no producimos adecuadamente energía, sino que además tenemos en exceso cantidad de radicales libres que resultan tóxicos para nuestros órganos. Entonces, partiendo de esta función mitocondrial básica, tenemos que pensar cómo podemos cuidar nuestras mitocondrias y cómo podemos hacer que nuestras mitocondrias hagan correctamente su función y sean saludables, ¿no? Entonces, primero dándole adecuado combustible, es decir, si decimos que la mitocondria se nutre de oxígeno, agua y nutrientes, tenemos que darle nutrientes lo más saludables posibles. Entonces, incorporar en nuestra alimentación proteínas y grasas saludables, también sustancias antioxidantes que van a contrarrestar el efecto de estos radicales libres del oxígeno que nos oxidan. Entonces, estos antioxidantes son, por ejemplo, vitaminas del complejo B, vitamina C, magnesio, presente en un montón de verduras, ¿no es cierto? Verduras y frutas ricas en antioxidantes. Y también la coenzima Q10, que es cofactor de las enzimas mitocondriales, es decir, es como la nafta para las proteínas que se encargan de hacer estas reacciones químicas que les mostraba recién, y esta coenzima también está presente en las carnes, palta, frutos rojos. Entonces, sin necesidad de suplementarnos y sin necesidad de caer en medicación, nosotros teniendo en cuenta este tipo de alimentos, y que básicamente es carnes, pollo, pescado, verduras y frutas, tenemos nutrientes importantes para la producción de energía y el buen funcionamiento de nuestras mitocondrias. Respetar los ritmos circadianos, higiene de sueño, es decir, para producir la cantidad de energía que tiene que producir la mitocondria, también es importante el descanso de nuestro cuerpo, es decir, permitir que las funciones de nuestro organismo bajen a lo máximo mientras estamos durmiendo para que el cuerpo pueda ejercer específicamente estas funciones de depuración también y de eliminación de los radicales libres y eliminación del dióxido de carbono y aprovechamiento de la energía producidas por las mitocondrias. Entonces, es decir, acostarnos cuando empieza a oscurecer, cuando empieza la noche, acostarnos, despertarnos lo más cerca del amanecer, es lo más saludable y lo más adecuado
para el funcionamiento de las mitocondrias. Respetar periodos de reposo digestivo y espacios entre comidas, es decir, evitar el picoteo constante de alimentos y que nuestro sistema digestivo esté constantemente digiriendo y digiriendo. Eso hace que tengamos como una sobrecantidad de nutrientes y que tengamos demanda de nutrientes y demanda o sea, una demanda metabólica constante. Eso hace que se sobrecarguen nuestras mitocondrias y que no empiecen a funcionar adecuadamente, que la producción de energía no sea tan eficaz, ¿no? Entonces, respetar espacios, es decir, alimentarnos en 4 veces al día, por lo menos, o tres o 4 veces al día, alimentarnos y en el resto del tiempo hacer como pequeños periodos de reposo digestivo para que se pueda aprovechar adecuadamente la energía y la producción de energía. Adecuada hidratación, por supuesto, ya que también necesitamos agua para la función de las mitocondrias y evitar el sedentarismo. Recomiendan hacer ejercicios tanto de aeróbicos como de fuerza, como para que nosotros tengamos un movimiento y una oxigenación constante y buena capacidad aeróbica para poder recibir adecuada cantidad de oxígeno para la función de las mitocondrias. Y además, los ejercicios de fuerza lo que hacen son fortalecer nuestros músculos, aumentando la cantidad de ATP, es decir, de energía que necesita un músculo más hipertrofiado, un músculo más grande, necesita más cantidad de energía y va a producir más cantidad de mitocondrias y entonces eso va a ser más saludable, ¿no es cierto? Vamos a tener como más cantidad de mitocondrias por músculo. Entonces, alimentación saludable, respetar los ritmos del sueño, hacer reposo digestivo, es decir, no estar picoteando todo el tiempo, una buena hidratación con agua, por lo menos 2 litros a 3 litros diarios de agua, y evitar el sedentarismo, es decir, movernos, son como la base de la vida saludable. Siempre está enfocada desde lo cardiovascular, pero bueno, también pensando a nivel microscópico de nuestro cuerpo, es decir, a nivel mitocondrial. También es la manera de mantener nuestras mitocondrias saludables y a pesar de no tener nosotros las personas no tener enfermedades específicas de las mitocondrias, al no tener hábitos saludables también podemos generar cierta disfunción mitocondrial y no tener un aprovechamiento de la energía óptimo de nuestro cuerpo. Ahora, cuando fallan las mitocondrias, es muy fácil entender que lo que falla y lo que baja es la cantidad de energía que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, esta disfunción o esta falla mitocondrial puede ser de causa hereditaria o adquirida por el proceso de envejecimiento, es decir, en la medida que una persona se va envejeciendo, va perdiendo masa muscular, va perdiendo cantidad de mitocondrias y bueno, lógicamente va teniendo menor energía, ¿sí? Eso es paulatino con el envejecimiento. Y hay enfermedades mitocondriales que se producen de causas hereditarias. Entonces, las enfermedades mitocondriales son un grupo de enfermedades raras que se provocan por mutaciones genéticas que hacen que las mitocondrias no funcionen bien. Estas enfermedades mitocondriales, más o menos uno de cada 5.000 personas puede tener una enfermedad mitocondrial. Por esta prevalencia se las denomina enfermedad rara o poco frecuente. Según el Ministerio de Salud, las enfermedades raras o EPOF, que son enfermedades poco frecuentes, son aquellas enfermedades que tienen o que existen con una prevalencia menor a una de cada 2.000 personas. Es decir, mínimo una de cada 2.000. Esta enfermedad, las enfermedades mitocondriales son una cada 5.000, así que está dentro de este grupo. ¿Eh? Pero según la Organización Mundial de la Salud, existen más de 6.000 enfermedades raras. Entonces, si nosotros sumamos cada una de estas enfermedades raras, que cada una tiene pocos pacientes, si las consideramos en conjunto, constituyen entre el 25 y el 40% del total de las enfermedades que tenemos. Entonces, eso hace que tengan un impacto enorme a nivel global de la salud. El 80% de estas enfermedades raras son de origen genético, que implican el compromiso de uno o varios genes, y el 75% de las EPOF se manifiestan en edades pediátricas, es decir, inician durante la infancia. Los primeros síntomas suelen ser inespecíficos y comunes, que coinciden con otras enfermedades más banales y más comunes. Entonces eso hace que nos
los médicos nos confundamos y hagamos diagnósticos tardíos y en ese tiempo que tardamos en establecer los diagnósticos, les quitamos a los pacientes las posibilidades de acceso al tratamiento. Entonces, por eso es tan importante visibilizar esta temática, ¿no? No solo las enfermedades mitocondriales, sino el grupo de las CEPOF, que uno las desprestigia porque dice uno de cada 2000 no me va a tocar ninguno, y en realidad cuando las sumamos nos damos cuenta de que al final son un montón de pacientes, ¿no? Entonces, volviendo específicamente a las enfermedades mitocondriales, se producen cuando hay alguna mutación en estas proteínas que estaban insertadas en la membrana mitocondrial interna. Entonces, esas proteínas, el código genético, el manual de instrucciones para producir esas proteínas está alterado, entonces esas proteínas se producen defectuosamente, ¿no es cierto? El daño está en el ADN, ¿no es cierto? En el código mediante el cual la célula usa para poder hacer las proteínas. Entonces, alguna de estas proteínas está fallada, como para decirlo entre comillas, y eso hace que la producción de energía no sea óptima. Entonces, cuando no es eficaz la producción de energía porque hay alguna alteración en estas proteínas, los órganos que necesitan energía, principalmente el corazón, el cerebro y en los músculos, son los que se ven principalmente afectados en las enfermedades mitocondriales. Como les decía, tienen causa genética las enfermedades mitocondriales y estos genes pueden estar afectados los genes que están dentro de las mitocondrias, es decir, el ADN mitocondrial, o pueden estar afectados el ADN nuclear, ¿sí? Que son los dos tipos de ADN que codifican para proteínas mitocondriales. Lo característico de esto es que cuando están afectados solo el ADN mitocondrial, en general la herencia viene de la parte de la mamá. Pero cuando hay afectación de un gen nuclear, y la enfermedad se produce por esa afectación, tiene que haber, digamos, la mutación existir tanto en la mamá como en el papá, ¿no es cierto? Así que bueno, eso es una cuestión genética que quería nombrar medio por arriba, no me voy a detener en esto, así que seguimos. Entonces, las enfermedades mitocondriales son un grupo de enfermedades distintas que tienen entonces como algo en común la afectación de las mitocondrias, ¿no es cierto? Entonces, como son un grupo de distintas enfermedades, vemos que se pueden manifestar a cualquier edad y que cada tipo de enfermedad mitocondrial puede afectar algún tipo de órgano distinto, ¿no? Cada una de las enfermedades se diferencia entre sí. Entonces tenemos, por ejemplo, el síndrome de Lee, el Alpers, el Pearson, el síndrome de Bart, el MELAS. Bueno, hay un montón de síndromes que se van manifestando en diferentes edades, es decir, algunos se pueden empezar a manifestar durante el feto, digamos, en la panza de las mamás, algunos se manifiestan cuando somos lactantes, otras durante la infancia, en la adolescencia o en la vida adulta. Es decir, en cualquier momento de nuestra vida podemos iniciar con síntomas correspondientes a alguna enfermedad mitocondrial, ¿sí? Y lo tenemos que pensar cuando hay por lo menos dos síntomas que van progresando, es decir, que van siendo cada vez más intensos y que afectan a dos órganos distintos no relacionados entre sí. Vamos a hablar específicamente del síndrome de Lee, que es una de las enfermedades mitocondriales que nos importa. Afecta más o menos uno de cada 77.000 nacidos vivos y tiene como característica que se manifiesta durante la infancia, específicamente al primer año de vida. La causa es genética, como de todas las enfermedades mitocondriales, y hay más de 100 genes involucrados que pueden ser nucleares o mitocondriales. Generalmente son genes nucleares, como vemos acá los tipos de genes, entre los cuales el SORF1 es uno de tantos genes que pueden producir esta entidad. Como características clínicas, los nenes afectados con síndrome de Lee tienen en sus primeras etapas de vida síntomas raros, inespecíficos, no raros, sino síntomas comunes que no nos orientan a ningún diagnóstico en especial, sino a varios diagnósticos. Y ahí arrancamos desorientados los médicos, ¿no? Entonces, en una primera instancia tenemos baja
baja habilidad para succionar, pérdida de apetito, vómitos frecuentes, eso hace que no aumente bien de peso, tiene entonces retraso en el crecimiento con bajo peso y baja talla, pobre control cefálico, es decir, le cuesta sostener la cabecita a la edad que les tiene que lo tienen que lograr, tienen episodios de irritación, es decir, llanto inexplicable, que a la vez es común a niños pequeños, pero de difícil consuelo muchas veces, y dificultad para alcanzar los hitos que están en del desarrollo. Por ejemplo, los hitos que tienen que ver con la motricidad, ¿no es cierto? Si esperamos que un nene primero sostenga la cabeza, después empieza a girar, después empieza a sentar, después gatear, después caminar, bueno, una dificultad en la adquisición de todas esas pautas o hacerlo de manera más tardía ya nos tiene que hacer pensar en alguna enfermedad mitocondrial o específicamente en síndrome de Lee. Otra de las cosas que puede pasar es que el nene aprenda a hacer muchas cosas hasta alrededor del año, año y medio, y que a esa edad vuelva para atrás con las cosas que había aprendido. Y en general este retroceso se asocia a episodios de catarro o gastroenteritis, ¿no es cierto? Tienen un virus común de la infancia y ese virus los desestabiliza bastante y hace que pierda de repente un montón de pautas que ya cumplía. Eso es muy característico. Y después como esta enfermedad de Lee, a diferencia de otras enfermedades mitocondriales, afecta fundamentalmente estructuras cerebrales como los ganglios basales, hay una clara afectación de la función de estos ganglios basales, que es básicamente el movimiento. Entonces tenemos trastornos del movimiento con rigidez, problemas para coordinar y dificultad para articular las palabras. Entonces, cuando pedimos, por ejemplo, una resonancia, vamos a tener afectado claramente una estructura básica del cerebro que ahí sí nos va a hacer sospechar entre todas las enfermedades mitocondriales en el síndrome de Lee. Además, los niños con esta enfermedad también pueden tener problemas respiratorios, problemas oculares, problemas cardíacos que son muy raros y gastrointestinales como reflujo, vómitos, molestias abdominales, gastritis, diarrea o estreñimiento. Son como síntomas bastante generales, pero lo más específico es lo que les comentaba previamente, sobre todo lo relacionado a la motricidad. ¿Mm? Entonces, el diagnóstico, en primera instancia, tenemos que conocer la enfermedad y tenemos que reconocer los síntomas. Entonces, cuando tenemos algún niño con síntomas sugestivos, tenemos que empezar a sospecharlo y empezar a estudiarlo. Los estudios que se le hacen en una primera instancia es una neuroimagen, que es un estudio del cerebro, una imagen del cerebro, que puede ser generalmente una resonancia cerebral. Y bueno, otros estudios como evaluación de la oftalmológica de los ojos, electromiograma o electroencefalograma. Después hay que hacer estudios bioquímicos en sangre, que evaluamos un poco esto que les explicaba de lo metabólico, del uso y del metabolismo, es decir, si hay algún residuo metabólico o alguna sustancia que se produzca de más o de menos por estas alteraciones metabólicas. Se pueden estudiar sangre, orina y líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que envuelve, digamos, que rodea nuestro cerebro. Y después lo que se hace es la biopsia del músculo, donde miramos al microscopio las mitocondrias y vemos si están anómalas o no. Y por último, el diagnóstico genético, que es fundamental para poder determinar cuál de todas las mutaciones o cuál de todos los genes están afectados para producir la enfermedad de Lyme. El tratamiento hasta el momento no hay evidencia de tratamiento curativo, pero sí hay un estudio en desarrollo de Estados Unidos sobre específicamente el HER-SURF1. Importantísimo tener en claro que el diagnóstico y tratamiento tempranos mejoran la calidad de vida de los pacientes, porque ya sabemos de antemano frente a qué patología nos estamos enfrentando y poder brindarle todos los apoyos antes de que empiecen a tener complicaciones hacen que estos niños tengan una mejor calidad de vida y tengan mejor pronóstico. Entonces, por eso apuntamos a que mientras se desarrollan terapias génicas y tratamientos curativos, mientras tanto nosotros nos ocupemos de informarnos y de capacitarnos y de poder estar atentos a la detección de estos síntomas para poder llegar antes y por lo menos poder brindar
oportunidades terapéuticas tempranas para evitar daños mayores, ¿no? Así que bueno, hay algunas vitaminas o cofactores que se pueden suplementar, se ha estudiado también la influencia de dieta cetogénica, que es un tipo de dieta, entonces de esa manera podemos ajustar un poco los nutrientes el sustrato que le damos a las mitocondrias, ¿no es cierto? Y incluyendo los suplementos específicos que van a ir dirigidos a la mitocondria, como hablábamos hoy, ¿no? Y después, por supuesto, necesitan evaluaciones periódicas con especialistas, terapias de apoyo como kinesiología, teófono, biología y equipamiento según qué tan afectados estén desde lo motriz, por supuesto, también desde lo respiratorio y lo gastrointestinal, según qué capacidad tienen para alimentarse, qué capacidad tienen para manejar las secreciones respiratorias, capacidad para moverse, a veces necesitan algún tipo de o en general, en realidad se necesita algún tipo de apoyo mecánico, ¿no es cierto? Algún tipo de prótesis o algún tipo de equipamiento en ese sentido. ¿Eh? Entonces, bueno, pasando específicamente a lo que tiene que ver con el colegio, me resulta muy importante tener en cuenta este aspecto, ya que ustedes, bueno, son docentes, y esta charla está dirigida principalmente a docentes, tener en cuenta que cuando nosotros evaluamos en consultorio a un niño con algún problema de salud, lo que tratamos de evaluar es cómo funciona y tratamos de pensar mucho en el funcionamiento de ese nene en nuestra sociedad independientemente del diagnóstico médico que tengan, ¿no es cierto? Entonces, tenemos en cuenta esta clasificación internacional de funcionamiento, que es la CIF, que está propuesta por la OMS, y en consultorio siempre pensamos hacia los niños, ¿no es cierto? Bueno, el niño arranca con un problema de salud, que es la parte de arriba del cuadro, ¿no es cierto? Que en este caso sería el síndrome de Lee. Eso condiciona que tenga algunas funciones y estructuras corporales afectadas, que ya vimos fundamentalmente en lo neurológico y lo muscular. Y eso hace que su actividad y participación estén limitadas, ¿no es cierto?, por esas estructuras que están afectadas. Pero el ambiente y la personalidad y la familia de estos chicos lo que hacen puede determinar que a pesar de que sus estructuras estén afectadas por la enfermedad, em, el ambiente puede hacer que ese nene no tenga tantas dificultades para participar en la sociedad, ¿no es cierto? Más allá de las dificultades que tengamos. Entonces, ya sabemos esto, por ejemplo, el uso de silla de ruedas, rampas, profesionales capacitados que acompañan a nuestros pacientes, hacen que el ambiente sea mejor, las características de la familia, el temperamento, la cultura y qué tanto sepamos como sociedad también ayuda mucho a entender a estos chicos y a cuando nos encontramos con ellos poder ver qué necesitan, en qué los podemos ayudar, conociéndonos y comprometiéndonos podemos mejorar eso y eso hace que ellos si tienen que hacer alguna tarea específica, una actividad dentro de nuestra sociedad, puedan hacerla con el apoyo de todos, ¿no es cierto? Y fomentar la participación, es decir, qué tanto logran involucrarse es fundamental, ¿no es cierto? ¿Qué tanto logran? Y va a depender fundamentalmente de nosotros, del ambiente donde ellos están. Entonces, como retomo que esto está dirigido a los docentes que están en contacto con nuestros niños, con cualquier tipo de alteración del desarrollo o cualquier tipo de enfermedad, ¿no es cierto? Todos los niños van al colegio y participan en el colegio fundamentalmente, en las escuelas. Es su lugar de participación, aunque puedan asistir a otro tipo de instituciones, ¿no? Pero básicamente la participación de los niños ocurre dentro de los ámbitos escolares. Entonces, garantizar la participación de todos los niños dentro de su ámbito educativo depende de por un lado, sí, sus estructuras, pero también depende de muchas otras cosas de las cuales nosotros somos responsables, ¿no? Entonces, bueno, quería un poco redondear con este concepto que excede un poco el interés de la charla, pero y excede un poco lo puntual de las enfermedades mitocondriales, pero que es inherente a todas las condiciones del desarrollo y enfermedades que pueden afectar a los niños. Entonces, bueno, como conclusiones.
Sabemos que la mitocondria es una organela indispensable en las células del ser humano, que tiene como función abastecernos de energía, que todos tenemos la posibilidad de cuidar nuestra salud mitocondrial independientemente de tener o no una enfermedad mitocondrial, que las enfermedades mitocondriales son de causas genéticas y hereditarias y producen enfermedades graves y discapacitantes que pueden dar síntomas variables y se pueden presentar en cualquier momento de nuestra vida. De ellas, el síndrome de Lee es una de las más comunes, que al momento no tiene tratamiento curativo, pero hay estudios de investigación en desarrollo, y que la difusión de esta temática favorece que los identifiquemos tempranamente para que puedan acceder a tratamientos oportunos que pueden mejorar su calidad de vida. Las personas con discapacidad, independientemente de su diagnóstico, necesitan apoyos para poder realizar sus actividades de la vida diaria, y que es muy importante que podamos favorecer la participación de todos los niños en los ámbitos donde se desempeñan, independientemente del diagnóstico que tengan, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por su atención. Espero haber aportado información de relevancia y bueno, les dejo una web de interés de Curmito donde pueden obtener información y seguir profundizando en el tema. Muchas gracias por la atención.